Imaginamos un objeto con velocidad inicial v sub 0 y dirección θ bajo la influencia de la gravedad, ¿no? Entonces queremos calcular el tiempo en el aire. Entonces, si queremos calcular el tiempo en el aire, lo que tenemos que recordar es que los movimientos en X y en Y son independientes. El tiempo en el aire solamente depende de Y. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el tiempo que tarda en llegar aquí, a Y máximo, y luego lo vamos a multiplicar por 2 y con eso vamos a obtener todo el tiempo en el aire, siempre y cuando sea una superficie nivelada. Sabemos que la aceleración en Y, ¿verdad?, es igual a delta VY entre delta T. En el caso nuestro, nuestra aceleración es menos la gravedad y va a ser igual a velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y. Todo esto entre el tiempo que tarda en llegar, el tiempo final menos el tiempo inicial, porque es un delta t, ¿no? Pero si yo quiero calcular el tiempo que tarda en llegar a Y máximo, aquí, ¿verdad?, yo sé que la velocidad final ahí es 0, la velocidad en Y máximo es 0, por lo tanto menos la gravedad va a ser igual a 0 menos velocidad inicial en Y, todo esto entre el tiempo final, que sería el tiempo máximo, ¿sí?, el tiempo que así le voy a llamar al tiempo que tarda en llegar al T máximo, menos 0, ¿sí? Por lo tanto, T máximo despejando es igual a la velocidad inicial en Y entre la gravedad, pero tengo el ángulo y tengo la velocidad inicial, son los datos que tengo al principio, por lo tanto la velocidad inicial en Y es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, todo esto entre la gravedad. Si multiplico esto por 2, tengo el tiempo total en el aire. Por lo tanto, el tiempo en el aire es igual a 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad. Ahora queremos calcular la altura máxima, que solo depende del movimiento en Y. Recordamos la ecuación de cinemática, que es igual a Y sub 0 más velocidad inicial en Y por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Y sub 0, ¿verdad?, es igual a 0, porque recordemos en el dibujo que parte de 0, y el tiempo que tarda en llegar a Y máximo le vamos a llamar tiempo máximo, tiempo max, sí, que ya lo hemos calculado con anterioridad. Por lo tanto, Y máximo va a ser igual, o sea, la altura máxima va a ser igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, que es que multiplica al tiempo máximo, ¿sí? Todo esto menos un medio de la gravedad, que es nuestra aceleración, por el tiempo en Y máximo al cuadrado, ¿sí?, el tiempo máximo. Entonces, Y máximo es igual a la velocidad inicial por el seno del ángulo, que multiplica a T máximo, pero T máximo ya lo habíamos calculado antes y era velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, ¿sí? Entonces lo sustituimos ahí, menos un medio de ¿quién?, de la gravedad por T máximo, pero volvemos a sustituir T máximo, que es velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, todo esto al cuadrado, ¿sí? Es decir, que Y máximo es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre la gravedad menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo entre la gravedad, todo esto entre la gravedad, ¿sí? Entonces Y máximo es igual a un medio de la velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo entre la gravedad, en este caso por la magnitud de la gravedad, es decir, G aquí es positiva,
Y finalmente calculamos el alcance en X, ¿verdad? Que solamente depende del movimiento en X. Entonces tenemos la ecuación de cinemática: X es igual a X inicial más velocidad inicial en X por el tiempo, más un medio de la aceleración en X por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Pero habíamos dicho que la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración en X es 0, ¿sí? Aceleración en X es igual a 0, y X sub 0 también es igual a 0. Entonces X máximo, es decir, el alcance máximo, va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, ¿sí? X máximo es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo por el tiempo, pero el tiempo total del recorrido lo acabamos de calcular y es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo entre la gravedad, ¿sí? Por lo tanto, X máximo o el alcance máximo es igual a 2 veces velocidad inicial al cuadrado por el coseno al cuadrado por el seno al cuadrado de teta, todo esto entre la gravedad. Es decir, con la velocidad inicial y el ángulo en un movimiento de proyectil podemos calcular absolutamente todo.